Buenos días, mucho gusto. Vamos a orar juntos. Dios Padre que nos ama, que tú vives, nuestro Padre Dios, te agradecemos tanto. Te agradecemos por darnos ese amor tan grandioso y también por hacernos llevar la vida cristiana y también de entrar en tu reino eterno. A todos los hermanos amados, estamos aquí y estamos reunidos juntos para aprender tu palabra. Esté con nosotros con tu palabra y danos el cambio en nuestro corazón para que podamos conocer y recordar siempre la importancia de nuestra vida. Gracias por permitir el retiro de verano y muchos pudieron recibir la salvación y te agradecemos tanto por dar la vida nueva a muchas personas, especialmente a todas las almas preciosas que recibieron la salvación. Ayuda para que puedan morar en la iglesia, para que una vida nueva pueda nacer de nuevo. Tú, Señor, quien tomas preciosamente a las almas preciosas, más que todo el universo, y como un día es como 1000 años y 1000 años como un día, Señor, sabemos que tú todavía estás buscando a las almas perdidas. Esté con nosotros para la palabra de hoy día y también para que tu palabra y que el Espíritu Santo inspire en nuestro corazón. Hemos orado en nombre de Jesucristo, quien siempre nos ama. Amén. Con la palabra de inicio vamos a buscar Hechos capítulo 7. Hechos capítulo 7. Hechos capítulo 7, versículo 38. Hechos capítulo 7, versículo 38. Si lo han encontrado, vamos a leer juntos. Este es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí y con nuestros padres y que recibió palabras de vida que darnos. Les saludo una vez más. Buenos días. Vamos a saludar unos a otros al costado, adelante, atrás, diciendo bienvenidos en el nombre del Señor. La semana pasada hubo retiro de verano. Esta vez participaron muchas personas de nuestra iglesia también. Pero más que muchos atendientes, hay algo que yo agradezco más. Primero, hubieron muchas personas que son salvos. Y eso es lo que yo agradecía más. Y también pude orar más para esas almas preciosas para que moren más en la iglesia. Hoy también están ya participando con nosotros.
y viendo a los hermanos que se bautizaron, me parecieron muy preciosos. El significado del bautismo quiere decir que yo morí y ahora yo vivo con una vida nueva con el Señor. Antes de recibir la salvación, vivíamos solamente para nosotros mismos. Yo era el dueño de mi vida y pensé que todo lo que yo he visto y que es visible, eso es todo en este mundo. A alguien como yo, así el Cristo vino a buscarme. Y a través de Cristo recibí la vida nueva y recibí perdón de pecados y recibí la esperanza de entrar en el cielo. Mi pasado murió y en Cristo empezó una vida nueva. Declarar esto, proclamar esto es el bautismo. Segundo Corintios 5 dice, cualquiera que esté en el Señor son nuevas criaturas. Lo del pasado ya pasó y ahora son nuevas criaturas. Nosotros somos nuevos en Cristo. En el pasado, claro, era posible que yo viva pecando y no dignamente, pero después de recibir la salvación, ahora soy nuevo ante Dios. Porque yo pequé tanto antes de recibir la salvación y a pesar de que pequé lo más terrible, pero ante los ojos de Dios ahora yo soy nuevo, como una nueva criatura. En San Juan dice que hay una escena donde Jesús perdonó a una mujer que fue capturada en la fornicación. Una mujer fue capturada en una escena de fornicación. Discúlpeme, pero imaginen qué vergüenza sería, ¿no? Toda la vergüenza se mostró ante las personas. Entonces dijo Jesús a esta mujer, yo tampoco te condeno. Yo no te condeno. Yo ya no te condeno, dijo. Escuchando esto, la mujer, yo pienso que habrá sentido una paz en su corazón. Nosotros antes también vivíamos una vida pecaminosa, pero nos dio una vida nueva y esperanza nueva de entrar en el cielo. Y así empezó una vida nueva. Y yo también antes no busqué a Dios. Yo también recibí la salvación en los 20. Parezco joven, ¿no? Hace poco tiempo, a los 20 años. Pero ni siquiera busqué a Dios. Y yo quien vivía disfrutando de la vida, como yo escuché la palabra y recibí la salvación, ahora yo pienso en eso y agradezco mucho. He visto a todos los hermanos que recibieron el bautismo esta vez y me recordé una vez más que tengo que vivir adecuadamente ante los ojos de los hermanos. Seguro pienso que hay hermanos que realmente recibieron y aprendieron algo de ese retiro de verano. Y quiero que guarden esto en su corazón. Y quiero que vivan una vida preciosa aprendiendo la palabra de Dios. Estamos aprendiendo números. Pero hoy, como estamos después del retiro de verano, hemos buscado Hechos capítulo 7, que habla acerca de la importancia de la iglesia. Después de recibir la salvación, ¿qué es lo más importante? ¿Qué es? ¿No sabe? ¿Qué es lo más importante? Es importante que miren la palabra. Es importante oración, también agradecer a Dios. Hay muchas cosas importantes, pero lo más importante es entender la iglesia. Si no entienden la iglesia, van a fracasar en la vida cristiana.
¿Qué es la iglesia? En una palabra es la familia. Y en Efesios podemos ver de que ahora ni siquiera son santos, tampoco, no son santos tampoco extranjeros. Ahora son familia, familia en el nombre del Señor. Después de recibir la salvación, cuando no entienden exactamente el significado de la iglesia, jamás pueden tener éxito en la vida cristiana. Sí o sí van a fracasarse. Por eso en la Biblia, en San Juan capítulo 15, dice, permaneced en mí porque yo permaneceré en vosotros. ¿Por qué? ¿Por qué dijo que tenemos que permanecer en Él? El significado de esa palabra es porque quizás es posible que no permanezcan en Él. Dios nos dice que tenemos que permanecer en Él, pero mi carácter no quiere permanecer y siempre quiere alejarse de algo de Dios. En la Biblia dice, si uno se aparta de la iglesia, sí o sí van a fracasarse en la vida cristiana. Si vamos al desierto grande, podemos ver de que los animales andan en manadas, así haciendo sonidos, los toros, ¿no? Así haciendo sonidos, van. Pero hay manadas de los toros. Pero si es que si se aparta de esa manada, de ese grupo, va a ser comida de otras bestias, ¿no? Pero hay algo que el diablo hace. Primero, bloquea para que una persona no reciba la salvación. Y segundo, es que sí o sí hace lo posible para que esa persona sea parte de esa manada, de la congregación de la iglesia. Es por eso que podemos decir que la iglesia es como mi vida. Y un estudioso dijo así, la iglesia es como el agua y nuestra vida es como los peces. Obviamente los peces no pueden vivir sin el agua, tampoco pueden respirar. Por ejemplo, un pez quiso o escapó, ¿no? Escapó de un pecero. Quiero ser libre, dijo. Libertad. En chino es chio, dice libertad. Por eso este pez empezó a practicar de cómo salir así, empezó a saltar. Para saltar empezó a practicar. Y al final sí escapó. ¿Qué pasó con este pez? No puede respirar. Empezó a gritar diciendo que ayúdeme. Él pensó que saliendo de ese pecero va a ser libre. Pero en sí, cuando él está en el pecero, va a sentir más paz y tranquilidad. Obviamente los cristianos salvos tienen que estar en la iglesia para respirar, porque hay el abastecimiento de la vida y nos mantiene la vida. Por eso, apartándose de la iglesia jamás puede mantener la fuerza de la vida. Pero hay muchas personas que fracasan en la vida cristiana sin saber de esto. En San Juan 15 también dice permanecer en mí. ¿Qué quiere decir permanecer? Bíblicamente hay dos definiciones de permanecer. Primero es la separación. Es separarse del mundo. Y segundo, es la unión. El que esté en la iglesia y que se separe del mundo es permanecer en mí. En Génesis capítulo 1 dice acerca de la creación de este universo, que esté la luz, sea la luz y estuvo la luz. Lo primero que Dios creó es la luz. Después de crear la luz hay algo que Él hizo, esa separación. Se separó la luz con la oscuridad.
Y se separó la expansión sobre el agua y debajo del agua. Y la tierra por tierra y el agua por el agua, así se separaron. Y cuando se quitó el agua desde la tierra, ¿qué es lo que pasó? De la tierra empezó a salir las vidas, frutos y verduras. Se separaron y por la unión salieron de este resultado. Pues es muy importante que habite en la iglesia después de recibir la salvación. Si es que no habita en la iglesia después de recibir la salvación, no van a ver ningún fruto, tampoco un cambio de la vida. Por eso esta vez los que recibieron la salvación y los que recibieron el bautismo esta vez, les quiero felicitar con todo mi corazón. Y también es necesario que declaren en su vida, en su corazón, hasta que el Señor venga, que esté junto en la iglesia que es el cuerpo del Señor. Les pregunto, cruzaron el Mar Rojo y otra vez se cerraron el Mar Rojo. Después de pasar el Mar Rojo, ya pasaron, pero ¿pueden regresar a Egipto? No pueden. Una vez pasa, no puede cruzar otra vez. Hemos también empezado una vida nueva que ya cruzamos el Mar Rojo. Empezó la vida en el desierto. Pero en la Biblia, ¿cómo menciona la vida de desierto? Dice que es la iglesia del desierto. La iglesia del desierto. Es muy bueno, ¿no? En el desierto, los israelitas vivieron reunidos. A eso se le llamó la iglesia. Esta vida parece una iglesia desierta. En esta vida está la iglesia. ¿Saben qué hay en el desierto? Hay serpientes de fuego. ¿Saben serpientes de fuego? Serpientes ardientes, ¿no? Creo que le hago difícil al traductor. También hay escorpiones. También hay muchas bestias que están salvajes. Hacia la noche tienen miedo. ¿Y qué miedoso sería? Y así es el desierto. Hay muchos escorpiones, serpientes ardientes. Hay muchas dificultades en nuestra vida. Es un lugar que da miedo y también muchos afanes, preocupaciones. Pero en un lugar así, siempre habita Dios. Porque en el medio del desierto hubo el tabernáculo y en medio del tabernáculo habitó el Señor. Ahora también en este lugar como desierta hay el lugar que Dios mora junto. Esa iglesia que es el cuerpo de Cristo. La iglesia es como el desierto, vida de desierto. Y también hay el poder sobrenatural que bajó en la iglesia del Señor. Y también la guía sobrenatural de Dios. También la protección sobrenatural de Dios. Una gracia maravillosa del Señor. Las israelitas pudieron vivir obedeciendo a la palabra de Dios. Después de recibir la salvación, que habite en la iglesia, es crucial, muy importante que more en la iglesia. Por eso en la Biblia dice, la congregación de las israelitas en el desierto se le llamó la iglesia del desierto. Vamos a buscar 2 Corintios capítulo 6. Segundo de Corintios capítulo 6.
6, versículo 17. Segunda Corintios capítulo 6, versículo 17. 6:17 yo les voy a leer. Por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Versículo 17 dice, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor. La iglesia define la separación. Es el grupo separado del mundo que son salvos de la sangre de Jesús. Los que son distinguidos del mundo. Esto es la iglesia. ¿Qué cosas ocurren en la iglesia? Versículo 16. Vamos a leer juntos. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo de Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Versículo 16 dice, habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios. Los que son separados del mundo en el nombre de Dios, Dios dice que habitará y andará en ellos. En este grupo, en esta mamada también el Señor está andando, donde se predica la palabra de Dios, donde trabaja el Espíritu Santo, ahora también está andando, también nos da la enseñanza en nuestro corazón y nos hace comprender en nuestro corazón. Así de importante es habitar en la iglesia. Por eso en San Juan 15 dice, ya sois limpios con la palabra que ya os he dicho. Permaneced en mí, porque yo también permaneceré en vosotros. Permaneced en mí es permanecer en la iglesia que es el cuerpo de Cristo. Eso quiere decir que quizás es posible que no habite en la iglesia. Pero si es que se aparta de la iglesia, sí o sí van a tener problemas en la vida cristiana. La iglesia de desierto hubo la protección de Dios. Dios protegió y también la guía de Dios. Por eso de eso vamos a aprender hoy día. Éxodo 14. Éxodo capítulo 14. Éxodo 14, versículo 19. Éxodo 14, versículo 19. Éxodo 14, versículo 19 dice, y el ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel se apartó e iba en pos de ellos, y asimismo la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso a sus espaldas. Aquí en versículo 19 está hablando acerca de la columna de la nube y del fuego. La columna de la nube y columna del fuego estaba delante de las israelitas. Pero a veces hubo un momento cuando estaba detrás. Cuando estaba adelante, guió a las israelitas. Cuando estaba detrás, protegió a las israelitas. Por eso, la columna de nube y de fuego representa a la guía y la protección del Espíritu Santo. En la iglesia, Dios protege espiritualmente también. Un estudioso dijo así: Dios es como nuestro Padre espiritual y la iglesia es como la madre espiritual que me engendró. Después de nacer, ¿qué tienen que hacer los niños recién nacidos? ¿Qué tienen que hacer?
¿Hay que ir a trabajar? No, no puede ir a trabajar. Cuando recién nace, tiene que estar en el pecho de la madre. ¿Y qué hace en el pecho de la madre? Tomando la leche materna, ahí crece el niño. Pero si se aparta del pecho de la madre, no puede recibir el abastecimiento, tampoco la protección de la madre. En Deuteronomio 25 está hablando acerca de los amalitas que atacaron a las israelitas. Y ellos son los representativos de, representa y simboliza el mundo y también la tentación que hay. Y los de Amalek atacaron cuando estuvieron detrás de Israel, especialmente a quién. En Deuteronomio 25 dice que ellos atacaron a las personas que estuvieron cansados y estaban yendo lentos. En número 25 está hablando que el Señor está en medio del tabernáculo. Pero los que siempre, hay siempre los que estuvieron atrás por estar cansados. Ellos fueron representantes de ser atacados por Amalek. Si no venimos a la iglesia cada vez más, vamos a sentir más cansados y van a tener problemas grandes en la vida cristiana. Por eso después de recibir la salvación, lo más importante es que esté en medio del Señor, en medio de la iglesia y recibir la protección del Señor. En números 11 aparece el juicio que recibieron por la obediencia al Señor. En ese momento, ¿por qué recibieron el juicio de Dios? Es porque ellos se quejaron. Vamos a buscar Números, capítulo 11. Números 11, versículo 1. Yo les voy a leer. Aconteció que el pueblo se quejó a oídos de Jehová, y lo oyó Jehová, y ardió su ira, y se encendió en ellos fuego de Jehová, y consumió uno de los extremos del campamento. Las israelitas empezaron a quejar en el desierto. ¿Por qué? ¿Ellos dónde habitaron? Dice que estuvieron en el extremo del campamento. Por estar en el extremo del campamento, ahí ocurrió las quejas. ¿Qué es lo más importante en la vida cristiana? Es el agradecimiento. Es la gracia. Y ahí es cuando uno puede vivir una vida alabando al Señor, agradeciendo de la gracia que uno recibió. Pero ¿cuándo empiezan las quejas? Cuando no come lo adecuado. Cuando no es suministrado correctamente por Dios, ahí es cuando aparecen las quejas en el corazón a Dios. Así eran las israelitas. Cuando ellos estuvieron en el extremo del campamento, poco a poco perdieron la fuerza de su vida cristiana. ¿Agradecen? Los que son llenos de la gracia en su corazón,
Recibe la gracia de Dios y el suministro de Dios cuando hay agradecimiento en su corazón. Pero lo contrario, solamente van a tener quejas. Nosotros éramos quienes teníamos que ir al infierno. No hay nada que podemos decir al Señor. Y para mí, alguien para mí, así el Señor murió en la cruz. ¿Quién puede recordar eso? Ellos no pueden quejar si se acuerdan del amor de Dios. Pero lo importante es que las israelitas, algunos no estuvieron en el medio, sino en los extremos del campamento. Aparecieron más quejas y se alejaron poco a poco de la fe. Vamos a buscar Romanos capítulo 7. Romanos capítulo 7. Versículo 18. Romanos 7, 18. Romanos 7, 18. Yo les voy a leer. Y yo sé que en mí esto es en mi carne. No mora el bien, porque querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Esto es lo que uno siente después de recibir la salvación. Dice, el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. En otra traducción dice que hacer el bien es el poder de hacer el bien. Hay algo que siempre tenemos que acordar. Queremos hacer el bien y queremos vivir para el Señor, pero no hay poder de hacer el bien. Uno recibe la salvación, dice, ay, qué bien, que por fin recibí la salvación. Ahora yo puedo hacer todo. Hay ese querer, pero es difícil vivir así. Es difícil. Yo también hice así. Yo recibí la salvación y dije, voy a testificar que ahora yo soy salvo ante el mundo. Entonces yo pensé en mi corazón, en Corea hay un examen que uno debe hacer que se llama exámenes judiciales y yo pensé, voy a pasar este examen tan difícil y voy a mostrar que Dios existe y vive en mí. Y voy a sorprender al mundo probando que Dios realmente existe. Así yo puse en mi corazón. Entonces yo pasé ese examen judicial. No pude, por eso estoy aquí. O sea, yo sí tenía ese deseo tan ardiente que quería hacerlo, pero todos los días salen pensamientos de pecado y también si quiero pecar, si quiero estudiar, hay muchos pensamientos que me ocurren por mi cabeza que no me hace concentrar en mis estudios. Tampoco puede cambiar los hábitos malos y otra vez cometo pecado y caigo otra vez. Entonces me da mucha pena a mí misma. Y yo golpeé mi cabeza. Tienes que despertarte. Saben que yo salí de militar marítimo. Y yo dije, yo salí de la fuerza de marina, pero ¿por qué? ¿Por qué yo soy así?
Yo pensé que yo podía hacer todo, pero hay algo que yo aprendí en mi vida cristiana. Antes de recibir la salvación yo podía hacer con mi propia fuerza, pero después de recibir la salvación comprendí que no pude hacer nada. Yo antes podía hacer todo lo que yo decidí en mi corazón, pero después de recibir la salvación, a pesar de que yo determine en mi corazón, hay cosas que no me salen bien. Porque justo después de recibir la salvación yo no iba a la iglesia, pero había una razón. Era muy lejos de mi casa. Era muy lejos de mi casa. Tenía que ir más de 1 hora y media. Y era muy ocupado yo. Era muy ocupado en ganar dinero. Por eso yo no fui a la iglesia. Pero ¿qué es lo que comprendí? Es que no podía hacer nada con mi propia fuerza. Y después de pasar algunos meses empecé a ir a la iglesia. Y hay algo que yo aprendí. Que hay un cambio en mi corazón y en mi vida. Después de recibir la salvación, recibir la palabra y hice la comunión y regresar a mi casa, comprendí que hay una fuerza que no tengo antes. Pude vencer mis pasiones carnales. También los deseos carnales y las pasiones que yo antes tenía, que no podía controlarlo, ahora yo tengo fuerza de controlarlos. Y todo eso no vino de mí, sino vino de la iglesia. Romanos capítulo 8, versículo 2. 8, versículo 2, leamos juntos. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley de pecado y de la muerte. En Cristo Jesús hay la ley del Espíritu de vida. La ley en otra traducción de la Biblia dice que es el poder y la fuerza. En Cristo Jesús hay la ley del Espíritu de vida, esa fuerza. La iglesia, a través del poder que uno tiene, puede hacer sobrepasar los deseos carnales y puede recibir la protección de los deseos del mundo también. Por eso, después de recibir la salvación, es muy importante que uno habite en la iglesia. Al principio todo es incómodo en la iglesia, pero pueden ser amigos muy rápido. ¿Cuál es la razón? Es porque ahora tenemos la misma esperanza y el mismo amor, y porque nosotros servimos a Dios. Y cuando uno está en la iglesia, a través de la comunión y la unión, puede sentir que Dios protege y guía mi vida. Por eso así de importante es que uno habite en la iglesia. Vamos a ver Éxodo 33. Éxodo 33. Éxodo 33, versículo 9. Éxodo 33, versículo 9. Yo les voy a leer. Cuando Moisés entraba en el tabernáculo, la columna de nube descendía y se ponía a la puerta del tabernáculo, y Jehová hablaba con Moisés. La iglesia, es cierto, hubo la enseñanza de Dios. 33, versículo 9 dice, cuando Moisés entraba en el tabernáculo, la columna de nube descendía y se ponía a la puerta del tabernáculo.
En Salmos 99 sale que Dios dijo a las israelitas y a Moisés a la misma vez. En la iglesia hay una enseñanza importante que Dios nos quiere enseñar. Hay muchas cosas importantes, existen en la iglesia. Vamos a buscar primero de Juan, capítulo 2. Primero de Juan, capítulo 2, versículo 27. Versículo 24 primero, perdón. Primero de Juan, capítulo 2, versículo 24. Es primero de Juan 2, versículo 24. Dice, lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Veinticuatro dice, lo que habéis oído desde el principio, que permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, vosotros también permaneceréis en el Hijo y en el Padre. ¿Qué es la cosa más importante en la vida cristiana? Que permanezca en lo que uno escuchó la primera vez. ¿Qué es lo que primero uno escuchó cuando recibió la salvación? Que Jesucristo murió por mí, esa verdad importante. Si uno hace permanecer lo que primero oyó, obviamente uno está en vosotros, en el Señor, y el Señor está en nosotros. Sí o sí hay problemas en la vida cristiana cuando uno no hace permanecer lo que primero escuchó. ¿Saben lo más importante en la iglesia? Esa cruz, esa sangre de Jesús. Los que están en la gracia del Señor están en el Señor. Pero los que están en la sangre del Señor obviamente está afuera de la iglesia. Las israelitas tuvieron mucho conocimiento acerca de la palabra, pero ellos estuvieron muy lejos del amor y la gracia del Señor. Ni siquiera Dios utilizó a ellos, no, también fueron reprimidos. ¿Cuál es la razón que unimos en la iglesia los domingos? Para que todavía permanezca lo que primero hemos escuchado. Por eso venimos los domingos. El domingo es recordar la muerte y la resurrección del Señor. Es por eso que para recordar eso tenemos que reunir los domingos. Para morar en el Señor, lo importante es que tengo que tener mucho cuidado para que no me aleje de la primera cosa que he escuchado. También versículo 27. Versículo 27. Yo les voy a leer, dice, pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera, y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en Él. En la iglesia hay la enseñanza del Espíritu Santo.
Hay algunas personas que van a la iglesia para escuchar a la que uno le gusta. La iglesia no es un lugar así. La iglesia es el lugar donde yo voy a escuchar la palabra que Dios quiere enseñarme. Hoy en día la iglesia está cambiando más a un lugar divertido o de entrenamiento. O sea, se achica más, se acorta más la duración del sermón, pero para alabar y hacer otras cosas se incrementa más. Por eso una persona vino a la iglesia y dijo, ya no voy a venir otra vez. Y le dije, ¿por qué? Y me dice que antes la iglesia que él iba bailaba y cantaba, pero aquí no hay bailes, dice. Por eso dice que no es divertido. Que esté divertido y que baile y que cante, esto jamás puede cambiar su vida. La palabra de Dios dice en la Biblia que es como el maná. Maná afuera, el contorno es duro. En sí, eso tiene que cocinarlo. Hay que molerlo y hay que romperlo en pedazos y así uno puede comer. Parece que es duro y que no es rico, pero a través de eso ellos, las israelitas, pudieron vivir durante 40 años en el desierto. Igual que esto, lo más importante en la iglesia es la palabra de Dios. Hay que aprender la palabra y así puede uno tener una vida sabia en la vida. Vamos a buscar Hechos capítulo 2. Hechos 2:42. Hechos 2:42. Esto es el ejemplo de la iglesia primitiva. Hechos 2:42. Vamos a leer juntos. Y perseveraba en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Aquí en 42 aparecen las tres cosas que practicaron en la iglesia primitiva. Dice que primero recibieron la doctrina de los apóstoles. Primero ellos aprendieron la palabra. Dice en la comunión unos con otros. Hicieron la comunión. Y tercero es partimiento de pan y las oraciones. Ellos oraron. Primero es la palabra en la iglesia primitiva. A través de la palabra ellos pensaron y hicieron la comunión de cómo poner en práctica en su vida. Y oraron para que la voluntad del Señor ocurra en la vida. Y después, ¿qué pasó? Versículo 46 y 47, leamos juntos. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Después de recibir la salvación, muchas personas hacen la confesión así. Dice, ay, yo quiero predicar. Quiero predicar a mi alrededor. Qué bueno, es muy bueno, ¿no? Después de recibir la salvación, me acuerdo de la persona que yo quiero predicar. Les pregunto, ¿se puede predicar al toque? No es fácil de lo que uno piensa.
porque dice que el evangelismo es fruto en la vida cristiana. Fruto significa el resultado de algo. Primero tiene que crecer el pámpano para que crezca el fruto. Para llevar fruto hay cosas que uno debe hacer. Primero es la palabra y la comunión es la oración. Sin esto no puede predicar. Yo veo algunas veces que personas traen nuevas personas, pero hay otras personas que son pocos que recibieron la salvación hace poco tiempo, pero traen a las personas. Incluso hay personas que ni siquiera habitan en la iglesia, pero sí traen a personas nuevas. Pero después de recibir la salvación y pasa algún tiempo, entonces yo puedo mirar. Pareciera que va a llevar frutos, pero no es fruto. Parece que recibe la salvación, pero no es así. Entonces yo pensé, sí, es verdad. Primero es la palabra, comunión y oración. Antes de tener frutos del evangelismo. Si realmente quiere predicar a las personas de alrededor, tienen que primero aprender la palabra fervorosamente y morar en la comunión y orar juntos. Así yo puedo crecer en la vida cristiana y a través de mí yo puedo llevar frutos. Dios así va trabajando. Muchas personas reciben la salvación a través de este seminario o retiro y yo me sorprendí mucho. Yo sorprendí mucho. Me sorprendí mucho. De nuestra iglesia se bautizaron 27 personas. Sí, hay personas que tienen que recibir bautismo, pero todavía no lo han hecho. Pero ¿cómo Dios trabajó eso en nosotros? Yo tengo esa seguridad. Esa obra de la oración que nosotros teníamos. Y el poder de la obediencia y la abnegación que tenían los hermanos, Dios escuchó nuestra oración. Porque sin la palabra de Dios, sin la oración, sin la comunión, Dios no puede obrar con nosotros. Vamos a buscar Colosenses, capítulo 1. Colosenses capítulo 1, versículo 9. Colosenses 1, versículo 9. Colosenses es el título de la oración del apóstol Pablo. 1, versículo 9. Yo les voy a leer. Por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos de conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Versículo 10. Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Dice, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra. Dice que andéis como digno y también habla del fruto. Lo más importante en la iglesia es que aprendan la palabra. ¿Por qué uno aprende la palabra? Para que conozca la voluntad de Dios, para conocer qué es lo digno, uno aprende la palabra. Después de aprender la palabra, uno puede actuar dignamente,
Y a través de eso uno puede llevar frutos. En 2 de Pedro capítulo 2, después de recibir la salvación, dice que tenemos que anhelar la leche espiritual que el Señor nos da. Como los niños recién nacidos tenemos que anhelar la leche espiritual para que uno pueda crecer en la salvación. La Biblia está hablando acerca de la leche espiritual. ¿A quién sale la leche? Solamente a la madre que recién dio a luz. Antes en Hong Kong, en China, había un problema. Había un niño que comió la leche fórmula, pero no, pero murió. La leche en polvo, ¿no? Pero descubrieron que uno de los ingredientes que hubo en la leche en polvo estaba equivocado y por una cosa pequeña ese bebé murió. Igual que esto, la palabra también tiene que comer la leche espiritual que es puro y digno para nuestro espíritu. Por eso la palabra más segura es la palabra que yo ya escuchaba en la iglesia. Y así yo puedo obtener la palabra correcta para que mi fe crezca más y llevar frutos. Hoy en día tenemos muchas palabras en YouTube, ¿no? Pero hay palabras buenas, pero también hay cosas equivocadas. Y escuchando las palabras equivocadas también puede tener problemas en el espíritu. Por eso quiero que abastezca lo suficiente en la palabra en la que es dado en la iglesia para que pueda crecer su fe. Claro, vienen los domingos, pero también venga los miércoles. Salmos 89. Salmos 89. Salmos 89. Versículo 7. Leamos juntos. Dios temible en la gran congregación de los santos y formidable sobre todos cuantos está alrededor de él. Dice que Dios temible en la gran congregación de los santos y formidable sobre todos. La razón que nosotros estamos juntos y estudiamos la palabra es para que entendamos, estudiando juntos, de cómo temer a Dios y cómo Dios va a ser formidable en nosotros. Cuando aprendemos la palabra en la iglesia, a través de la ayuda del Espíritu Santo, podemos comprender algo muy importante. Por eso quiero que vengan siempre temprano en los domingos. También quiero que vengan los miércoles. Tampoco quiero que vengan los domingos justo a tiempo, sino más 10 minutos, 20 minutos antes.
Éxodo 13, busquemos Éxodo 13. Versículo 21. Éxodo 13, 21. Veamos juntos. Y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Versículo 22. Yo les voy a leer. Nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día, ni noche la columna de fuego. En la congregación de desierto hubo la ayuda del Espíritu Santo y la guía del Señor, jamás se apartaron de ellos. Cuando uno recibe la guía del Espíritu Santo puede sentir la paz. Pero hay veces cuando uno se aparta de la vida cristiana, hay momentos cuando la columna de nube no estuvo junto con las israelitas. ¿Cuándo era esto? Vamos a buscar Números capítulo 12. Números 12, versículo 10. Versículo 10 dice, y la nube se apartó del tabernáculo, y aquí que María estaba leprosa como la nieve, y miró a Aarón y a María, y aquí que estaba leprosa. Dice que aquí la nube se apartó del tabernáculo. Dice que Dios no se aparta de la columna de nube y de fuego. En versículo 12 dice que se apartó la nube. Se aparta el poder del Espíritu Santo, y en la vida de las israelitas se apartó. ¿Cuándo se apartó la nube? Lo lamentable es que Moisés y Miriam y Aarón hubo una discordia en medio de ellos. Cuando hubo la discordia, el Espíritu Santo no habitó en ellos. Lo más importante en la iglesia, ¿qué es? Una de ellas es que sean unificados. Es que sean uno. Especialmente en nuestra iglesia tenemos muchas nacionalidades y diferentes idiomas. En sí es difícil para que seamos uno. Pero, ¿cómo puede ser uno? Cuando vemos en las iglesias primitivas también, ellos oraron juntos, los judíos y los griegos, y los gentiles con los griegos. Así estuvieron todos juntos solamente con la razón de que recibieron la salvación. Y hay una razón muy importante de esto, de cómo es posible. Uno de ellos es la humildad. Efesios 4. Efesios capítulo 4. Efesios 4, versículo 3. Efesios 4, 3. Yo les voy a leer versículo 3.
solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. ¿Cómo uno puede guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz? Efesios 4, versículo 2, leamos juntos. Con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. En 4, versículo 2, es algo muy importante en la iglesia. En versículo 1 dice, como es digno de la vocación con que fuiste llamados. ¿Qué es actuar dignamente ante Dios? Dice que es con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia de los unos a los otros en amor, es la vida más digna ante los ojos de Dios. ¿Qué es la humildad? Es pensar más altamente en otras personas que yo. ¿Qué es la mansedumbre? En significado griego quiere decir que es quebrantar a sí mismo. Hay que quebrantar a sí mismo para que uno pueda pensar más alto a otras personas, para que pueda ser uno con ellos. Pero si es que uno no es humilde, jamás puede ser uno. ¿Yo qué hice? Aplaudí. ¿Saben por qué suena? Porque se golpearon a sí mismo. Si hay un problema que ocurre, no es porque la otra persona tenga problemas, sino en quién hay. Sí mismo también tiene más que la mitad de responsabilidad. ¿Qué es la humildad? Es reflexionar a sí mismo. Hay que reflexionar a sí mismo para que uno pueda ser humilde. Hay que buscar a sí mismo la causa del problema. Pero hay una actitud de una persona que no se humilde. ¿Dónde busca el problema? Siempre de otras personas. De alrededor siempre busca el problema. David siempre vio a sí mismo, por eso él fue utilizado a Dios. Dios abandonó a Saúl. Hay un pecado y problema critical que Saúl hizo. En la Biblia no menciona que Saúl oró. ¿Saben por qué fracasó Saúl? Porque él no tuvo la fuerza para ver a sí mismo. ¿Qué es la humildad? Es saber ver a sí mismo. Esa persona tendrá progreso en su vida. Vamos a buscar Salmos, capítulo 26. Salmos 26, versículo 1. Salmos 26, versículo 1. Leamos juntos. Júzgame, oh Jehová, porque yo en mi integridad he andado, he confiado a sí mismo en Jehová sin titubear. David hizo todo lo posible para que sea humilde y en sí la vida cristiana, la fe de David creció. ¿Cómo creció? La respuesta está debajo, versículo 2. Escudriñame, oh Jehová, y pruébame. Examina mis íntimos pensamientos y mi corazón. David era muy humilde, que él supo cómo ver a sí mismo. Así él pudo ser perfeccionando poco a poco y ser utilizado como hombre de Dios. Por eso él tuvo paz en su corazón. Alguien quien es humilde puede tener la paz. En el momento cuando Jesucristo fue crucificado había ladrones y en medio de los dos ladrones él sintió la paz.
La mayoría de las personas de los buenos ejemplos que aparecen en la Biblia, tuvieron la paz. Ellos tuvieron la paz porque es el regalo que uno recibió de las personas humildes. En la iglesia podemos conocer que hay la guía del Espíritu Santo. Y cuando la iglesia es unidad, uno puede ser uno también. Pero ¿cómo puede ser más humilde? Cuando reflexionamos a sí mismo, ahí nosotros podemos conocer que Dios está en la iglesia y podemos ser más humildes. Yo antes pensé algo así. Una persona realmente no cambiaba. Y hay otras personas que cambian mucho. Pasan algunos años y se nota mucho la diferencia de su vida cristiana. Porque esa persona progresa y esta otra persona no progresa. ¿Por qué aparece una diferencia? ¿Saben por qué? Los que son más humildes pueden progresar adelante, porque así puede conocer qué es lo que me falta. Pero hay personas que no pueden progresar. ¿Por qué no puede progresar? Es porque no pueden mirar a sí mismo. Por eso pasando mucho tiempo no progresa. La razón como David pudo progresar es porque siempre tenía esa fe de reflexionar y mirar a sí mismo. Esto en otras palabras es esa humildad. Y esa persona recibe la guía del Señor y puede recibir la protección del Espíritu Santo. Quiero que la vida de los hermanos puedan ser guiados por el Espíritu Santo. Quiero que sean agradecidos y estén llenos. Esto es posible empezando desde la humildad, que es algo que los protege. Vamos a buscar Deuteronomio 14. Deuteronomio 14. Versículo 23. 14:23. Leamos juntos. Y comerás delante de Jehová tu Dios en el lugar que él escogiere para poner allí su nombre, el diezmo de tu grano, de tu vino y de tu aceite, y las primicias de tus manadas y de tus ganados, para que aprendas a temer a Jehová tu Dios todos los días. Si uno va al lugar donde Dios escoge, dice que aprende a cómo temer a Jehová. En la iglesia hay la enseñanza del Señor. Y es el lugar donde uno puede servir a Dios. Así de importante es la iglesia. En la iglesia del desierto hubo la protección y la guía del Señor. Y también hubo la enseñanza del Señor. También la guía del Espíritu Santo. Esta vez también hay personas que recibieron la salvación y también los que son salvos y bautizados. Podemos decir que es el inicio de la vida cristiana. Y así van a tener la paz y la bendición espiritual de uno. Vamos a terminar con la oración. Dios Padre vivo, te agradecemos tanto
Nos salvaste y gracias por salvarnos. Como tú has guiado, te pedimos para que nos protejas y nos guíes. Ayuda para que nosotros podamos siempre agarrar nuestra fe y corazón para morar en tu iglesia. Hemos orado en nombre de Jesucristo. Amén.